¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Laura Richardson. Ella es, vamos a acostumbrarnos a su imagen, ella es la nueva jefa del Comando Sur. Desplazó a Craig Fuller. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Defensa de Colombia y luego yo te explico todo esto. Adelante. Aquí en su primera visita oficial a Colombia, la relación de cooperación con el Comando Sur es una relación de años, de aliados estratégicos para garantizar la seguridad y el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora, fíjate, menos de 72 horas para las elecciones acá en Venezuela. Y Richardson, prácticamente los gringos nos las presentan. Nos las están presentando los gringos. Con esta ustedes van a tener que lidiar, con esta generala. Acaba de ser presentada y su primera visita ha sido Colombia. No es cualquier cosa, porque si tuvimos que lidiar con un hombre como Craig Fuller, que se convirtió en político más que en almirante, más que en militar, que asusaba prácticamente todos los días, que arengaba a sus soldados prácticamente y que nos amenazaba todos los días. Craig Fuller nos estaba amenazando con una invasión, nos paraba allí destructores, nos metía aviones espía. Decía que toda la harina que venía de Colombia, no, viene de Venezuela. Todos los días un ataque mediático permanente amenazando a Venezuela. Más de 100 incursiones aéreas violando nuestros espacios. Nos tiró Fuller en menos de 2 años. Ahora, la generala Laura Richardson hará lo mismo, pregunto yo. Hasta los momentos, lo que nosotros hemos visto, que hemos venido hablando de Laura, de la señora Laura Richardson, es bastante comedida, hasta los momentos. No ha hablado así abiertamente contra Venezuela. Pero que el Pentágono la envíe faltando horas para los comicios cruciales en Venezuela, porque estos comicios marcan un antes y un después de las agresiones gringas de los últimos 5 años. Luego de todas las agresiones, luego de todos los planes, de que Venezuela haya derrotado todos los planes, de que nos hayamos impulsado por encima de las sanciones y el bloqueo, de que hayamos derrotado las distintas facciones opositoras que llamaban a guerra, a pelea de perro, a invasión, a muerte, a violencia, a destrucción, a quebrar a Venezuela. Luego de todo ello, están las elecciones, que es el camino que no apostaron los gringos jamás. Querían el camino del atajo, el más fácil para llevar a Guaidó y al interinato a comernos nuestras riquezas a través de esos antivenezolanos. Y cuando precisamente estamos llegando a puerto seguro, que nos ha costado muchísimo con las elecciones, 5 años de pela, pero de pela dura, destruyeron nuestra economía, nuestro aparato productivo prácticamente. Bueno, aparece la señora Richardson. Aparecen por allí voces del Departamento de Estado diciendo que las elecciones están en veremos, que están manipuladas, que no son justas, que no son transparentes, que no son libres. Y encima los gringos nos mandan a su brazo militar allí, a nuestras fronteras. Porque no hay que olvidar que Colombia es una colonia gringa. Eso no debemos olvidarlo. Y que cualquier cosa que se haga contra Venezuela viene de Colombia, apoyado por los gringos. 9 bases militares, producción récord de la Blanca y ataques permanentemente contra nuestros servicios, sabotajes, espionaje, paracos, secuestro, extorsión, guerra mediática desde Colombia, guerra diplomática desde Colombia, donde va Duque en el exterior a hablar gamelote de Venezuela, donde va el ministro de la Defensa, Diego Molano, a hablar gamelote de Venezuela. Este es el señor Craig Fuller. Ustedes se lo recuerdan, el almirante.
cuántas cosas, cuántas amenazas. Yo me acuerdo, Fowler salía prácticamente todos los días, salía a hablar contra Venezuela. Todos los días salía Fowler. No ha sido fácil esta batalla. Aquí está la generala. Repito, hasta ahora vamos a esperar las próximas semanas, los próximos días. Vamos a ver con qué talante va a venir contra Venezuela. Esperemos, que no es bueno esperar nada de los gringos, que mantenga cierta distancia, cierto aplomo, porque estos no son carritos lo que ella está dirigiendo. Es el brazo más poderoso del ala de América. Jefa del Comando Sur es el grupo que tiene a cargo el mayor poder de fuego para América del país de las hamburguesas. No es cualquier cosa lo que está dirigiendo la señora Laura Richardson. Vamos a ver qué tan enterada está del caso Venezuela y ojalá y no se nos convierta en una Craig Fowler. Y ojalá que esta visita sea de cortesía, de Estado, pero muy sospechosa, a pocos días de las elecciones. Ya el gobierno venezolano ha desactivado planes para volar, para incendiar al CNE, a su ¿cómo se llama esto? A su aparato logístico, ya lo ha desactivado. ¿Lanzarán otros planes de última hora? No se sabe. Lo que sí es cierto es que el gobierno venezolano ha desplegado todos los militares, ha sacado más de 350.000 uniformados y funcionarios públicos a las calles, a resguardar ese material electoral y a dar seguridad a todos los centros de votación. Ya fueron tomados todos los centros de votación precisamente para evitarnos gajes de última hora que no nos agarren por sorpresa. Estamos hablando de más de 14.000 centros de votación. Estamos hablando de más de 70.000 candidatos, 335 municipios, 23 estados, 3.082 cargos, 87 partidos que están compitiendo aquí. Vamos a elegir a más de 14.000. Hay 14.000 centros de votación. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes nos hablen de Laura Richardson y de si debemos estar alerta o no de esta visita a Colombia de la militar estadounidense y si tiene algún peligro, si reviste algún peligro para nuestro país. Mándame tus comentarios, muchas gracias y será hasta la próxima.